Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor les bendiga en este hermoso día, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es un día especial, pues estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Y por muchas razones puede ser especial, ¿verdad? Para todos de alguna forma, otros de otra. Pero lo importante, hermanos, es que lo especial es que podemos venir a la presencia del Señor. Y agradecerle primeramente por la vida, hermanos, la salud, por todo lo que nos da. Y así mismo venir a Él, alabarle, cantarle cantos, aleluya, escuchar su palabra, escudriñarla juntos. Y quisiera que en esta tarde, en este día me acompañe. Vamos a leer algo muy apropiado para este tiempo, para este día. ¿Sabía usted que hoy en día se celebra, hermanos, el Día Internacional del Amor y la Amistad? Y está muy bien, hermanos, qué bueno que hay un día que se pone para esto, ¿verdad? Para meditar un poco, aunque yo digo y creo que eso debería ser cada día. Amén. Pues Dios nos muestra su amor cada día, hermanos, al amanecer, al anochecer, a cada momento que sentimos el aire en nuestra cara, bendito sea el Señor, que vemos los árboles moverse, los pajarillos cantar, hermanos, aleluya, escuchamos, y eso muestra el amor de Dios que nos da, y eso es diario, diariamente. Así que no solo en este día celebra el amor, celebra en todo tiempo. Vamos, hermanos, a dar comienzo, vamos a comenzar con una escritura muy apropiada, decía, comenzando en el 1 Corintios 12, del 31 y luego del 13, del 1 al 8, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios. Hoy en día, hermanos, yo como digo todo tiempo, es para nosotros. ¿Podemos decir amén? Amén. Así que abra su Biblia, 1 Corintios 12, último versículo, el 31, y dice así: mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Yo creo que ahí debería ser el comienzo de 1 Corintios 3, hermano, ¿verdad? Aunque es el final de 1 Corintios 12. Y continúa así en el 13:1, hermanos, dice: si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lengua, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos habla el apóstol Pablo aquí, hermanos? Aleluya, acerca de la importancia del amor. Todo lo demás va a pasar, hermanos, aleluya. Todo, la ciencia, la profecía, las lenguas, el conocimiento, aleluya. Todo va a llegar a un término, pero el amor es para siempre. Recuerdo que se dice por ahí, hermanos, aleluya, no hay, como en nuestros padres, ¿verdad? Hacia nuestros hijos no hay hijo feo. Porque todos nuestros hijos, hermanos, para los padres son hermosos, hermosas, aleluya. ¿Y por qué es esto? Por el amor, porque el amor no mira lo físico, hermanos, el amor mira, aleluya, lo que hay dentro, lo espiritual, el alma, los sentimientos. Nuestro Señor Jesucristo no miró nuestro físico, hermanos, que está en decadencia, que está en pecado, sino miró lo interior. Y así nos amó, hermanos, tanto que no tuvo en cuenta, hermanos, la perversidad del hombre, las iniquidades, las transgresiones, el pecado, sino que, hermanos, por todo
y cada uno de nosotros por la cruz. ¿Por qué? Porque nos amó. Aún antes de que nosotros hubiésemos sido, que hubiésemos nacido, que hubiésemos estado en este mundo, Él ya nos amaba, hermanos, aleluya. Y por eso Pablo hace énfasis en todas las cosas que el amor debe ser, hermanos, aleluya. No mirar los errores, no mirar los defectos. Creo que algo muy importante para el ser humano, y no digo solamente para el cristiano, para todo ser humano, es en vez de criticar, en vez de mirar el error o el físico, hermanos, aleluya, debe de enfocarse en el conocimiento del amor. ¿Por qué? Porque haciendo así, hermanos, aleluya, va a ser todo diferente, la vida va a cambiar y vamos a ser, hermanos, aleluya, seres humanos más sensibles, aleluya, podemos decirlo, más humanos. No dados a lo material, hermanos, aleluya, no dados a que yo tengo más que aquel o que aquella, aleluya, sino que somos todos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama por igual a cada uno. Vamos a una oración, hermanos, aleluya, espero que usted escudriñe, aleluya, estas escrituras el día de hoy y las que nos van a ser dadas más adelante en la predicación o enseñanza que el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano Abraham, para así, hermanos, aleluya, aprender un poco más de lo que el Señor quiere de nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y así le vamos a dar una alabanza al Señor y continuaremos con lo siguiente. Espero que usted disponga su corazón esta tarde y tenga, hermanos, aleluya, la solicitud, podemos decirlo así, para recibir. Y así mismo, hermanos, para dar. ¿Por qué? Hablando del amor, dice que no es arrogante, no se irrita, no tiene envidia, aleluya, no se porta indecorosamente, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya, bendito sea el Señor. En el nombre santo y maravilloso de nuestro Señor y Dios. Padre Santo, venimos delante de su presencia en este día, Señor. Agradecidos, Padre amado, por todo lo que nos da, Padre, porque hasta este día nos ha ayudado, Señor, no nos ha dejado solos. Nos ha sostenido con su mano de poder, Señor, y su amor se ha derramado en nuestros corazones, Padre. Por eso estamos aquí una vez más, mi Dios, dispuestos para darle a usted la gloria, la honra, la majestad, el poder y toda la gloria para usted solamente, mi Señor Jesucristo. Le doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estarán, Padre Santo, conectándose en este día, escuchando palabra, ya sea por este medio, Señor, o por otros hermanos y hermanas que están, hermanos, transmitiendo así alrededor del mundo. Y le pedimos, Padre Santo, que ese amor que usted derramó en nuestros corazones prevalezca sobre todas las cosas. Ayúdenos, Señor, a amar a nuestros semejantes, porque solo así podremos demostrar su amor hacia usted. Le pedimos en esta hora su guianza y su sabiduría, Señor, y que su amor siga reinando en nuestros corazones. En su nombre maravilloso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos, hermanos, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Prepare su corazón, su mente, aleluya, para darle gloria y honra en este día. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, hermano Abraham. Mi tribulación o angustia
del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Que nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Algo para meditar, hermano, la letra de esta canción, hermano. Dios. Abraham. A veces nuestra debilidad humana, hermano, nos aparta de muchas cosas que deberíamos de tener en mente en todo tiempo y nos hace olvidar, aleluya, que somos creados con un propósito, hermanos. Y parte de ello es el amor de Dios que nos demostró por medio de su sacrificio en la cruz. Aleluya, por eso, hermanos, si meditásemos bien lo que leímos hoy, y qué apropiado se canta, hermano Abraham, ¿verdad? Que el amor todo lo cree, todo lo puede. Aleluya, si podemos decir amén, hermanos, aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanos, aleluya, que Santo eres, estamos en Señor. este día aquí. Mande un texto sabiendo que está ahí para darnos cuenta de que está un mensaje, ¿verdad? Que está ahí. Comentario. Un comentario, dice la hermana Estrella, ¿verdad? De que nos está acompañando. Estamos al tanto, hermanos, de los acontecimientos y estamos monitoreando la situación ya muy cerca para poder reunirnos en ¿cómo se dice? Presencialmente, físicamente, en la iglesia. Y estaremos dando, en estos siguientes días, estaremos anunciando, hermanos, una fecha ya próxima. Esperando que esto siga controlándose, siga mejorando para poder estar juntos. Así que está pendiente cada servicio, daremos un update, una nueva noticia de qué día vamos a estar en la iglesia ya. Esperando, hermanos, que por el amor de Dios esto sea ya pronto, hermanos, y podamos ya mirarnos. Les extrañamos. Créanme que les extrañamos. Yo sé que la mayor parte de ustedes han estado siguiendo los mensajes. Algunos tristemente veo que nunca se han conectado. Quizás no tengan el medio, no sé, o quizás no tengan la necesidad. El deseo. O el deseo de hacerlo. La convicción. Pero todo lo que lo han hecho, hermanos, estén al tanto y pase la voz que muy pronto, primero, nuestro Señor Jesucristo, estaremos ya nuevamente haciendo servicios en vivo en la iglesia. Aleluya. Así que también quiero anunciarles de antemano, por si se me olvidase más al rato, el siguiente domingo es 21 de este mes de febrero. Ya, hermanos, aleluya, estamos convocando junto con otras iglesias un ayuno general. ¿Para qué, hermanos, aleluya? Pues los enfermos primeramente, ¿verdad? Y
Y para pedirle al Señor perdón y misericordia, hermanos, aleluya, que en su gran amor, aleluya, quite esto que está haciendo tanto daño a la humanidad, hermanos, aleluya. Yo creo firmemente, hermanos, que es algo que Dios ha permitido para que nos demos cuenta de muchas cosas. Y no voy a predicar de ello, pues no voy a predicar yo el día de hoy, pero sí para que nos demos cuenta de muchas cosas. Lo compartiré más adelante, quizás durante la semana, de qué es lo que el Señor, a mi ver las cosas que están sucediendo, los sucesos, hermanos, mundiales, por qué Dios ha permitido esto. Pero creo que muchos ya podemos verlo y podemos entenderlo. Y si usted no lo ha entendido, pues le recomiendo que esté al tanto y escudriñe la Escritura, ponga atención a lo que se predica y primeramente y principalmente, hermanos, aleluya, no pierda la fe y la esperanza. Amén. Voy a dejar este lugar, mi hermano Bravo, hermano, así que recuerde, el siguiente domingo, 21 de febrero, tenemos un ayuno general. Lo estamos convocando junto a otras iglesias para que, hermanos, primeramente el Señor tenga misericordia a la humanidad y nos ayude, hermanos, en esto que está sucediendo. Amén. Dejo este lugar, mi hermano Bravo, hermanos, que le deseamos. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga y le use en esta tarde. Amén. Dios los bendiga de mi parte, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén, amén. Que le deseamos al pastor. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a todos los que nos estén oyendo. Que Dios les Dios les bendiga. bendiga. Que Aleluya. también Dios les bendiga. Amén. Parece que todos vamos a hablar un poquito del amor. El Señor, Gloria a unos de Dios. una manera, otros de otra. Pero con el mismo sentido del Señor. Y quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Y como siempre les pedimos que tomen notas, ¿verdad, pastor? Amén. Porque la misma palabra de Dios dice que en su palabra encontramos la sabiduría. Gloria a Dios. Y la sabiduría que dice la palabra de Dios, que es más apreciada que el oro y la plata. Amén. Amén, amén. Si les dijera yo que apuntaran por ahí algún número de cuenta donde les voy a dar $1 millón, estoy de seguro que rapidito apuntaría el número de cuenta. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios vale más que todo el oro y toda Amén. la plata. Así de que Aleluya. apunte Bendito sea el Señor. estas escrituras que estaremos compartiendo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y cuando lo tengan, damos un amén y leemos Amén, todos amén. juntos. Dice así. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Bendito Señor. Esta pequeña enseñanza del día de hoy le he titulado ¿Has dejado el amor? Ojalá que nosotros no lo hayamos dejado. Amén. Ayúdanos, amén, amén. Jesús en el libro del Apocalipsis, porque para los que no sabían es Jesús quien nos está hablando en el libro de Apocalipsis cuando Amén. dicen amén. Así es de que Jesús en el libro de Apocalipsis les habla a las 7 iglesias de aquel entonces
y cada una de las iglesias estaban en un lugar diferente geográficamente, retirada una de la otra. Amén. Amén. Y cada una de esas 7 iglesias representa lo que hay dentro de la iglesia hoy en día. Porque la iglesia de hoy tiene los mismos problemas que tenían esas 7 iglesias del tiempo más antiguo. Gloria al Señor. Aleluya. También algunas de las cualidades de estas 7 iglesias las tenemos hoy en la iglesia de hoy también. Pero en este caso el Señor Jesús le habla a la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Éfeso era una ciudad muy prosperada porque estaba geográficamente a la orilla del mar, estaba a la orilla de un puerto, tenía un puerto ahí, gloria al Señor, y en aquel tiempo los puertos pues eran gran bendición porque allí se comerciaba bastante, gloria al Señor. Y aparte de ser prosperada, Éfeso tenía también un templo muy grande también, tan grande que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Yo me quedé impresionado, dije, wow, que ni siquiera una ciudad muy importante de comercio y un templo tan grande que tenía. Pero también Éfeso era una ciudad llena de pecado, gloria al Señor. Había mucha prostitución, había idolatría, brujería, endemoniados, había exorcismo, estaba dura la situación por ahí. Así es de que cuando el apóstol Pablo entra, por decirlo así, a conquistar a Éfeso y empieza a establecer el reino de Dios en Éfeso, se empieza a enfrentar con enemigos espirituales muy poderosos. Lo bueno es que el apóstol Pablo iba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero compartir una escritura pequeña para que miren cómo estaba la situación por aquel entonces por ahí. Y esta escritura que quiero que leamos para proseguir se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 11 al verso 20. Esto que vamos a leer aconteció ahí mismo en Éfeso, gloria al Señor. Si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que esto que leeremos aconteció en Éfeso. Espero que apuntes esta escritura por ahí. Dice así: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Se da cuenta cómo llegó el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo y con poder. Y en este puro versículo nos damos cuenta de qué tan fuerte y grandemente usaba Dios a Pablo, gloria al Señor. O qué maravillas y milagros hacía Dios a través de Pablo, gloria al Señor. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo, ¿de quién? Del apóstol Pablo, y se lo llevaban a los enfermos. Dice, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Gloria al Señor. Puede usar un poquito de su imaginación y imaginarse qué tan grande, pastor, era la unción que llevaba el apóstol Pablo, que en ocasiones no necesitaba ni siquiera él de ir, sino simplemente llevaban un pañuelo que le pertenecía al apóstol Pablo y lo ponían sobre el enfermo, y si tenía un demonio, el demonio salía huyendo. Si estaba enfermo, la enfermedad lo dejaba libre, gloria al Señor. Nomás para que se imagine qué unción tan grande y tan poderosa llevaba este varón de Dios, gloria al Señor. Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo y a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas y ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió, y dense cuenta que estaban en Éfeso, no estaban en Jerusalén, estaban en Éfeso, para que hago esto notorio para que se den cuenta hasta dónde había crecido la fama de nuestro Señor Jesús.
Los espíritus que andaban en Éfeso hasta allá sabían del Señor Jesús, gloria al Señor. Aleluya. Y digo esto porque yo en realidad pensaba que esto había acontecido en Jerusalén o por ahí en la tierra de alrededor. Pero no fue así, dice. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aleluya. Si alguien no va cubierto con la sangre y la unción del Espíritu de Dios, el Espíritu no lo reconoce. Amén. No sabe que no tiene autoridad contra él. Dice, ¿y ustedes quiénes sois? Santo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Porque con estas cosas no se fue. Amén. Bendito Dios. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. ¿Se da cuenta dónde pasó esto? En Éfeso, dice, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Por qué era exaltado? Porque solo en el nombre del Señor Jesús los espíritus salían huyendo y las enfermedades se iban de los enfermos. Gloria al Señor. Señor. Y dice que el nombre del Señor era exaltado. Gloria al Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Amén, amén. Dice, el nombre del Señor Jesús era exaltado. Amén. Gloria a Porque Dios. todo lo que hacía Pablo lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Amén. Señor. Cristo, bendito Dios. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, dice la palabra de Dios, confesando y declarando las cosas que practicaban. ¿Qué cosas practicaban? Miren lo que sigue. Dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, porque tenían libros mágicos, dice, los quemaban a la vista de todos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que aquello era pura basura, pura mentira. Aleluya. Y los quemaban, gloria al Señor, en público delante de todos. Dice, Señor. y juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaban a 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Estuve mirando y 50,000 piezas de plata era lo mismo que un diagrama, que lo que era lo mismo como de un talento, y eso era lo que se le pagaba el salario de un día en aquel tiempo. Esos 150,000 piezas de plata eran como 150,000 días de trabajo que se juntó ahí y lo quemaron. Y si así creía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Santo. Gloria al Señor. Amén. Había mucha contrariedad del enemigo en la ciudad de Éfeso, como podemos ver, tocante a las cosas de Dios. Amén. El enemigo trataba de oponerse, pero no podía resistirse ante la poderosa palabra y el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Pero la iglesia de Éfeso se volvió una iglesia fuerte. Gloria al Señor. Se volvió una iglesia sólida, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Éfeso se volvió una de las iglesias de las más importantes en aquel tiempo y una de las claves para el desarrollo de la iglesia primitiva hoy en día, porque de ahí podemos aprender bastante. Gloria al Señor. Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y lo primero que le habla a la iglesia de Éfeso es que le empieza a decir sus cualidades. Qué bueno es que el Señor Jesús nos diga cosas buenas, nuestras cualidades. Amén. ¿Cuántos tienen cosas buenas? Bendito Dios. Miren lo que el Señor Jesús le habla a la iglesia de Éfeso. Lo primero que le dice en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Gloria al Señor. En otras palabras, Jesús le dice, yo sé lo que haces, yo sé lo que estás haciendo. Yo me paseo en medio de los candelabros de oro, decía la palabra de Dios. Y la palabra con candelabro representa la iglesia. Entonces Jesús dice, yo soy el que se pasea o el que anda caminando entre las iglesias. Gloria al Señor. Yo camino en medio de ti, iglesia. Yo conozco lo que está pasando en la iglesia, dice el Señor Jesús. Gloria al Señor. Amén. Yo sé lo que está pasando en Éfeso. Dice, yo conozco tus obras.
Por eso Jesús le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. Sé que estás haciendo buen trabajo. Veo tus obras. Sé que eres trabajadora. Porque la iglesia de Éfeso era muy trabajadora, gloria al Señor. Por eso le dice, yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia. Aleluya. Cualidades de una iglesia trabajadora que es esforzada, gloria al Señor, amén. Bendito Dios. Entonces Éfeso era una iglesia que le gustaba trabajar hasta el cansancio para el Señor, hasta quedar fatigada. Y aún así yo creo que seguía perseverando, gloria al Señor. Por eso el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, gloria al Señor. Ojalá que todas las iglesias tuvieran esas cualidades, amén. Trabajadora, aunque se fatigue, siga perseverando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba a los malos. Y el Señor lo sabía, porque le dice, y que no puede soportar a los malos. También el Señor Jesús sabía estas cosas. Éfeso era una iglesia que luchaba por la verdad, gloria al Señor. Era una iglesia que luchaba por la santidad. Era una iglesia que luchaba para no permitir el pecado, gloria al Señor. Era una iglesia que no permitía que la gente viviera en pecado. Era una iglesia hasta ese punto increíble en esas áreas, gloria al Señor. Pero además de eso, Jesús dice a la iglesia de Éfeso que era también una iglesia disciplinada, porque le dice, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bendito Dios. Parece que ese problemita, pastor, de querer ser apóstol sin tener el llamado de Dios, Sí, hoy en día. viene desde hace como 2000 años atrás. Gloria al Señor. Porque muchos quieren ser apóstoles, pero no lo son, gloria al Señor. Los seguimos encontrando, pastor, mentirosos. Que el Señor nos ayude. Así dice la palabra, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia que aplicaba la disciplina, gloria al Señor. Era una iglesia que analizaba y escuchaba las cosas para discernir y poder saber lo que era bueno y lo que no, gloria al Señor. Para saber lo que era verdadero y lo que era mentira. Era una iglesia trabajadora que se esforzaba, que perseveraba y que sufría también. Por eso Jesús le dice en el versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, pero no has desmayado. Yo creo, pastor, que todas las iglesias sufren por el amor al nombre del Señor Jesús. Amén. Y si nosotros debemos perseverar también de esta manera, nosotros también debemos de perseverar en el camino del Señor, aunque a veces tengamos que sufrir un poquito también, Aleluya, Señor. sufrir por el amor del nombre del Señor Jesús, pero no desfallecer, amén, no Amén. desmayar. Éfeso era una iglesia, voy a decir, ejemplar hasta este punto. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó con Éfeso? Hay algo que pasó con la iglesia de Éfeso. Jesús le dice en el verso 4, pero tengo esto contra ti. Ahí empiezan los peros, pastor. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué era eso? Gloria al Señor. Dice que has dejado tu primer amor. Tal vez muchos piensan que el primer amor es el amor de una mujer, pero déjenme decirle que no es así. El primer amor es el amor de Dios hacia Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos que Éfeso dejó algo muy importante que tenía antes. ¿Qué era eso? El amor a Dios. Santo. La iglesia de Éfeso se volvió experta en el dolor, pero seca en el amor. Gloria al Señor. La iglesia de Éfeso se volvió recta, pero rudas, porque no tenía amor. Se volvió una iglesia que hacía bien las cosas, pero las hacía sin amor. Dejó el amor, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo
quien fue uno de los fundadores de esta iglesia, les escribe y les dice, miren lo que dice en el libro de Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Aleluya, santo. Dice así, por esta causa, pues, doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda. Miren lo que pedía el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Dice que os conceda conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aleluya, Dios. Aleluya. Miren cómo la palabra de Dios Santo. concuerda con ella misma, gloria al Señor. Jesús le dice primeramente a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis que ha dejado el amor. Santo. Y luego el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso también les habla y les dice que se acimienten en el amor, gloria al Señor. Y que todos los santos de la iglesia de Éfeso tenían que comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Tienen que conocerla, dice el apóstol Pablo, tienen que conocer el amor de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Éfeso era una iglesia muy activa, gloria al Señor, era una iglesia que hacía muchas cosas, era una iglesia puntual, por decirlo así, era una iglesia disciplinada, gloria al Señor, era una iglesia que ganaba almas, gloria al Señor, pero había algo en el corazón de la iglesia de Éfeso que no estaba bien. ¿Qué era lo que pasaba con Éfeso? Que habían perdido algo muy importante que tenían antes. El amor, gloria al Señor. Aleluya. Has dejado tu primer amor, le dice el Señor. Bendito mi Dios. Se ocuparon de las obras y dejaron a un lado algo muy especial que ellos tenían. Y Jesús, que anda entre la iglesia, miró y quiso llamarles la atención, gloria al Señor. Bendito Dios. Jesús, más que ver la labor, más que ver el trabajo y los resultados buenos de tu esforzado trabajo, gloria al Señor, Él también mira lo que hay en el corazón. Santo. En tu corazón y en mi corazón, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y miró que en el corazón de la iglesia de Éfeso ya no estaba aquel amor, gloria al Señor. Bendito Habían Dios. perdido el amor. Santo. Habían dejado lo más importante, voy a decirlo así, el amor, gloria al Señor. Acabamos de leer esta escritura al principio, voy a volver a leer porque está en mis notas. Primera de Corintios 13, 1 al 3 nada más. Amén. Y miraremos a través de esta escritura, cómo habían dejado lo más importante, Santo eres que es el amor. bendito mi Primera de Corintios 13, 1 al 3 dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿cuánto vales? Nada. Dice, Bendito nada soy. Santo eres Señor.
Y si diera todos mis bienes, Glorioso. si es que yo fuera muy rico y diera toda mi riqueza, todos mis bienes, para darle de comer a todos los pobres del mundo, y si entregara mi cuerpo aún para ser sacrificado, para ser quemado, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve todo eso? ¿De qué me sirven todas esas obras? Dice, de nada me aprovecha. Gloria al Señor. Parece que el apóstol Pablo nos está diciendo que no importa todo lo que hagas, Aleluya. si no lo haces con el amor de Dios, de nada te va a servir, gloria al Señor. Bendito mi Dios. De nada te va a aprovechar si el amor de Dios no está en ti cuando hagas todo aquello. Señor. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia trabajadora, disciplinada, esforzada, sufrida, pero no tenía el amor de Dios. ¿Y de qué le servía todo eso? Por eso es que Jesús se vio no obligado, pero con el buen sentir de llamarle la atención a la iglesia, porque había dejado lo más importante, el amor de Dios. Había dejado su primer amor, que es el amor a Dios, gloria al Señor. Sí, amén. Había dejado el amor a Dios, había descuidado el amor de Dios, dejó de poner en práctica el amor de Dios, gloria al Señor. Santo. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 14, un versículo muy pequeño, pero muy directo, gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Sí, amén. Aleluya. Y esto es lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso. Hacía todo, pero le faltaba el ingrediente más importante, el amor. Gloria al Señor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así es de que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. En el abecedario griego, la primera letra se llama alfa y la última letra del abecedario se llama omega. Alfa y omega. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús dice en Apocalipsis 1, verso 8, dice así, yo soy el alfa y la omega, Amén. dice el Señor Dios. ¿Cuál? El que es y que era y que ha de venir, Santo. el Todopoderoso. Gloria al Señor. Bendito Dios. Entonces Jesús es nuestro alfa y omega. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haces tiene que empezar con Jesús. Amén. Aleluya. Y toda la jornada del día tiene que terminar con Jesús también, gloria al Señor. Gloria a Él. Con el autor y consumador de nuestra fe. Sí, amén. Tenemos que poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por amor. Eso es cuando mantienes tu primer amor o el amor hacia Dios, lo pones a Él primero que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Él. Amén. Aleluya. Dice primera de Juan 4, 8 y al 11. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Dice primera de Juan 4, 8 al 11. Dice, el que no ama, no conoce a Dios. Gloria al Señor. Santo ¿Por eres, qué? Señor. Porque Dios es puro amor. Dios es amor. Gloria al Gloria a Señor. Dios. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el apóstol Juan, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Gloria a Dios. Déjeme decirle que Jesús decidió amarte sin pedirte permiso, gloria al Señor. Jesús decidió amarte sin importarle cómo eres tú, gloria al Señor.
Jesús decidió amarte, aunque tú no lo amaras, gloria al Señor. Jesús te ama tanto que decidió dar su vida Amén, aleluya. para salvar la tuya, gloria al Señor. Santo. Y tú no puedes hacer más para que Jesús te ame más, gloria al Señor, porque Jesús te ha amado con todo lo que Él es, gloria al Señor. Tampoco nada de lo que hagas hará que Jesús te ame menos, porque el amor de Dios no mengua tampoco. ¿Cuántos pueden darle gracias a Jesús por habernos amado, gloria al Señor? Amén, aleluya, bendito Él sea nos el amó Señor. primero, gloria al Señor, por eso nosotros le correspondemos ese amor y le amamos a Él también, amén. Gracias, mi Dios. Entonces vemos que el amor de Dios es muy importante en la vida del cristiano y en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no hay amor, si has perdido el amor, quiere decir que también has perdido el Espíritu de Dios que había en ti. Va a decir, pero ¿cómo, hermano? Santo. Amén. Y si todavía el Espíritu de Dios mora en ti, tienes que demostrar el amor, gloria al Señor. Tiene que fluir el amor. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu de Dios, gloria al Señor. Y si no me creen, mire, vamos a leer Gálatas 5:22. Apúntelo, gloria al Señor. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gloria al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor. También el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Pero en primer lugar dice, el fruto del Espíritu es amor. Sí, amén. Por eso les decía que si ya no hay amor en ti, quiere decir que tampoco yo creo está el Espíritu de Dios, porque si está el Espíritu de Dios en ti, un fruto de que está el Espíritu de Dios en ti es el amor. Gloria al Señor. Bendito sea. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Gloria al Señor. ¿A cuánto les gusta vestirse bien? Amén, aleluya. Yo creo que a la mayoría le gusta vestirse más, o a todos, gloria al Señor, amén. Amén. Pues en nuestra vestimenta no debe de faltar el amor de Dios tampoco, hasta en la vestimenta. Porque aún en nuestra vestimenta debe de reflejarse el amor de Dios. Amén, aleluya. Para que cuando lo miren en la calle por ahí, aunque lo miren de lejos, la gente cuando lo apunte diga, ese que va ahí es un hijo de Dios. Amén, aleluya. O esa que va allí, miren, es una hija de Dios. Luego se le ve el puro vestir. Sí, amén, aleluya. Por como está vestida, se ve que son hijos de Dios. Amén, aleluya. Yo he escuchado testimonios de hermanos y hermanas que la gente los distingue simplemente por el hecho de vestir como diferente, Como dijo la Biblia. honradamente, Amén, con honestidad, aleluya. con amor de Dios, Gloria a Dios. con modestia, con vergüenza y con respeto. Amén. Sí, amén, aleluya. Y esos son los que dicen, ese tiene algo especial, porque la pura vestimenta puede dar testimonio de que tú eres diferente que los demás, de que hay algo diferente en ti, o de que hay algo especial en ti. Y ese es el amor de Dios, gloria al Señor. ¿Por qué digo que no debe de faltar el amor en nuestra vestimenta? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Mire, acompáñeme a leer el libro de Colosenses, capítulo 13, verso 14. Dice la palabra de Dios que tenemos que vestirnos de amor. ¿Cómo es posible? Santo. Colosenses 3:14 dice así, y sobre todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Vestíos de amor. Gloria a Dios. Entonces es posible vestirse de amor. Si la palabra de Dios nos lo dice, Sí, amén. es posible. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Gloria al Señor. El amor es el vínculo de la unidad. Gloria al Señor. El amor es lo que mantiene a la pareja y a la familia
unida, gloria al Señor. Hoy muchos están contentos porque dicen que es el día del amor y la amistad. Pero los cristianos que tienen el amor de Dios, todos los días debería ser día del amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a No Dios. nada más hoy. Nada más que no se demuestra. Gloria a Dios. Aunque no lo demuestren, debería de demostrarse, gloria al Señor. Dice, Aleluya. por eso no debemos de perder el amor, gloria al Señor, de Dios, como lo hizo la iglesia de Éfeso. No sea que el mismo Señor Jesús nos exhorte también a nosotros y nos diga que hemos perdido el amor también. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Juan 5:42. Estas palabras, créanme que no quieren escucharlas de parte del Señor Jesús. Debemos de trabajar en cultivar y mantener el amor de Dios en nosotros para evitar estas palabras del Maestro que dice en Juan 5:42. Dice, pero os conozco, dice el Señor Jesús, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Palabras duras, palabras fuertes, pero palabras verdaderas. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús conoce lo que hay en el interior del hombre. Jesús conoce si es que realmente mora el amor de Dios en ti o si, como dice la Escritura, no tenéis el amor de Dios en ti, en vosotros. Si hay alguien, gloria al Señor, que se siente que ha perdido el amor de Dios, y me dirijo a aquellos que hicieron un pacto con Dios, aquellos que ya se bautizaron, gloria al Señor, pero que se sienten lejos de Dios, es tiempo de volver al primer amor, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dice en 2 de Corintios 2:8, Santo. miren qué hermoso escritura aquí, pequeña pero hermosa, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Me imagino que estaban en esta situación también de desamor, dice aquí 2 de Corintios 2:8, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia Jesús, hacia el Maestro, hacia nuestro Señor. El apóstol dice, os ruego, les estaba rogando, os ruego que se reafirmen, que reafirméis vuestro amor hacia Él, gloria al Señor. Porque puede que muchos se hayan alejado del amor de Dios o se sientan decaídos en el amor de Dios. Dice el apóstol, os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. Quiere decir que se puede restaurar, se puede reafirmar nuestro amor hacia Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hoy es el tiempo de volver otra vez al amor de Dios. Gloria al Señor. Hoy es el tiempo de reafirmar tu amor por Dios o hacia Dios. Gloria al Señor. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en el versículo 5 de la escritura base que leímos, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, y si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar si no te arrepientes. Gloria al Señor. Jesús le estaba hablando a los inconversos o le estaba hablando a la iglesia. A la iglesia, amén. Amén. Porque no solo los de afuera de la iglesia están lejos de Dios, también dentro de la iglesia hay hermanos que están lejos de los caminos de Dios y de su amor, y estando adentro de la iglesia, el Señor nos ayude. Amén. Y a eso les dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, gloria al Señor. En otras palabras, dice, recuerda quién eras antes. Cuando conociste a Jesús, recuerda. Sí, Señor. Recuerda cuando eras un apasionado por el amor de Dios. Recuerda cuando amabas a Dios con todo tu corazón. Recuerda cuando
te amanecías en la iglesia, en el templo, gloria al Señor. Y eso lo digo por mí porque me acordé de que cuando estaba más joven y estábamos haciendo un grupo de alabanza, gloria al Señor, en la iglesia, porque no tenemos un grupo de alabanza con instrumentos eléctricos, nos poníamos a ayunar en la iglesia, yo y los compañeros, o los compañeros y yo, el grupito que queríamos ser el grupo de alabanza. Y yo recuerdo aquellos hermosos tiempos, voy a decirlo, que llegábamos de la escuela y solo dejábamos la mochila en casa, comíamos y nos regresábamos a la iglesia. Y ahí nos estábamos toda la tarde conviviendo y conversando de las cosas de Dios. A veces no comíamos en todo el día porque nos poníamos en ayuno, pero ahí estábamos en la iglesia del Señor. Y ahí nos quedábamos a dormir en el altar, gloria al Señor, orábamos y leíamos la Biblia, y ahí nos amanecíamos, gloria al Señor. Muy hermosos recuerdos que tengo yo todavía de mi juventud. Y esas son las cosas que tal vez debemos de volver a hacer, no le hace que ya estemos más grandes, amén. Podemos seguir ayunando, podemos seguir pasar más tiempo con el Señor, gloria al Señor, como lo hacíamos al principio. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Sí, amén. Aleluya. Dice Santiago 1, 22 y 24. Todos escuchamos la palabra de Dios, pero también debemos de ponerla por obra. Miren esto, lo que dice la Escritura. Santiago 1, 22 al 24 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y eso es lo que le pasa al que pierde su primer amor, gloria al Señor. Se le olvida de qué clase de persona es o era. Santo. Se le olvida que hizo un pacto con Dios. Se le olvida que es un hijo o hija de Dios, gloria al Señor, y dejan de obedecer la palabra de Dios. Pero dice esta escritura: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Porque oidores cualquiera puede oír la palabra, pero hacedores es un paso más allá, Sí, amén. un Gloria paso a Dios. más adentro, más a fondo. Gloria al Señor. Sí, amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que no nada más escuches la palabra, sino que la obedezcas. Eso en otras palabras. Hacedores significa que la obedezcas, gloria al Señor. Sí, amén. ¿Hace cuánto tiempo que no te ves en este espejo que está aquí? ¿Hace cuánto tiempo que no te chequeas tu rostro en la palabra de Dios? Gloria al Señor. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Lo más importante no es escuchar. Lo más importante es arrepentirse. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces lo más importante no es recordar, más bien. Eso no es lo más importante, sino lo más importante es arrepentirse. Gloria al Señor. Sí, amén. El arrepentimiento es lo más importante que el recordar. Bendito Dios. Porque si no te arrepientes, dice el Señor Jesús, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Aquí el Señor nos invita, nos exhorta al arrepentimiento. Gloria al Señor. Si no has dejado tu primer amor, si no te has alejado del amor de Dios, entonces estás bien, gloria al Señor. Bien por ti, bien por mí. Pero si te has alejado del amor de Dios, si has caído de tu primer amor, entonces el Señor te dice: arrepiéntete. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué significa arrepentirse? Hacer un cambio, dar la vuelta, a no hacer lo que hacías.
arrepentirte de lo malo que hacías para hacer ahora el bien, gloria al Señor. Arrepiéntete, el Señor quiere que vuelvas a su camino, gloria al Señor. Hay muchos que se han bautizado, hay muchos que han hecho un pacto con Dios, pero se han alejado del camino de Dios. Y el Señor les dice en este día, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Yo estoy seguro que tú no quieres perder tu lugar en el reino de los cielos. Pero si no te arrepientes, tu lugar será ocupado por alguien más. No dejes que nadie más ocupe tu lugar, gloria al Señor. No dejes que tu candelabro sea quitado de su lugar, gloria al Señor. Arrepiéntete y vuelve al camino al amor de Dios, gloria al Señor. Vuelve a tu primer amor, al amor de Dios. Y dice, y haz las obras que hiciste al principio, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Qué cosas hacías al principio? Acuérdate de cuando orabas, acuérdate de cuando ayunabas, acuérdate de cuando buscabas el rostro de Dios, Amén, aleluya. cuando buscabas su presencia, gloria al Señor, cuando buscabas el Espíritu Santo, acuérdate Dios. de esas primeras obras que hacías. Dice, haz las obras que hiciste al principio. Como cuando recién te bautizaste, gloria al Señor, que te sentías más en fuego, más fortalecido, amén. Amén, gloria a En otras palabras, quiero decir, enamórate de Dios otra vez. Amén, aleluya. Si es que te has alejado de su amor, enamórate de Dios otra vez. Enamórate de su palabra, gloria al Señor. A tal punto de que puedas decir, como dicen Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, Santo. ni lo ahogarán los ríos. Amén, aleluya. A ese punto tienes que enamorarte de Dios. Aleluya, amén. A tal punto de que digas, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Aleluya. Para que tenga sentido aquel canto que cantamos en el principio que dice, Señor. ¿quién nos apartará del amor de Dios? Angustia, tribulación, hambre, enfermedad, No, desnudez, lo alto, lo bajo, nada. no, bendito Dios. Pero para que puedas estar en ese nivel así de firme, tienes que estar completamente enamorado del Señor Jesús, Bendito mi Dios. de Dios. Y ese amor es lo que te va a dar esa fuerza para que nada te aparte del amor de Dios. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. Amén. Espero que les haya gustado esta pequeña enseñanza Aleluya. y que les sea de bendición y de edificación. Y quiero despedirme con este versículo que está en 1 Corintios 16:24. Bendito mi Dios. Aleluya. 1 Corintios 16:24. Con este me despido y dice así, gloria, para la gloria del Señor. Bendito. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Con esta hermosa escritura quise despedirme. Mi amor sea con todos vosotros Aleluya. en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. De mi parte, Dios les bendiga. Bendito Señor. Y esto fue el mensaje que me dio el Señor para el día de hoy. Sigan orando por mí, por el ministerio, por el pastor, por nuestras esposas, para que nos sigan apoyando. Amén. Nos sigan fortaleciendo, siendo de bendición. Y el pastor con nosotros. Y Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén, Aleluya. aleluya. Gracias, Dios. Señor. Gracias Aleluya. por su amor, mi Dios. Y Poderoso compartan este Jesús. mensaje. Aleluya. Si tiene Facebook, si tiene alguna cuenta, Gracias, Señor. ponga ahí ese mensaje para que lo comparta y lo miren sus mejores amigos, sus familiares. Dios les bendiga. Amén, Nos aleluya. amamos en el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias por tu Aleluya. amor, mi Dios. Poderoso Dios. Lo amo, mi Dios. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén, aleluya. Qué hermoso mensaje. Espero que todos lo hayamos entendido, que lo podamos comprender, ¿verdad? Acerca del amor de Dios, acerca del amor entre nosotros. Y vino a mi mente ahorita que me estaba diciendo el hermano Brown, con usted es el pastor, un versículo, Salmo 53, versículo 8, hermanos, aleluya. Hablando el hombre hacia el Señor, dice Salmo 53, versículo 8, por la mañana
hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Bendito sea el Señor. Yo creo que David aquí, hermano, estaba meditando cada día al amanecer de cómo ponerse mejor delante de Dios. Y le pedía, hazme oír tu misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Todos saben lo que es la misericordia, ¿verdad? No darnos o no pagarnos como merecemos. Y así es el amor de Dios, hermano, misericordioso para con nosotros. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Bendito sea el Señor. ¿Qué deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos? Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde y le siga dando guianza y sabiduría cada día, hermanos. Amén. No sé si tenga un canto para despedir. Bendito sea el Señor. Dios, aleluya. Santo. Gloria a Cristo Jesús. Entre sus dones, hermano, entre sus atributos, Gloria a Dios. sus talentos. Aleluya. Uno de ellos es la guitarra, el bajo, el keyboard, la batería, el canto, ¿verdad? Y todos esos dones y atributos, hermano, hay que usarlos para gloria y honra del Señor, por amor a Él. Porque dice la Escritura que todo lo que se nos ha sido dado, hermanos, proviene de lo alto de nuestro Señor Jesucristo. Así que el don que tú tengas, Pablo hablando de los dones, en 1 Corintios 2, hermanos, hablaba de los dones, pero dice, la Escritura que al principio dice, pero yo os muestro un camino más excelente. Bendito sea el Señor. Y comienza a hablar del amor. Y yo creo que el amor lo enseña, hermanos, lo encierra, lo hace todo lo que debemos de tener para vivir mejor. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a darle un canto, Señor, hermanos, al día y nos estaremos despidiendo. Acércame a ti. Bendito sea el Señor. Acércame a ti. Aleluya. No me dejes ir. Lo rindo todo otra vez para escucharte a mí. Te deseo a ti. No quiero nada más, pues nada toma tu lugar, ni el calor que tú me das. La senda muéstrame que llegue hasta ti. Solo eres tú lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú estás. Solo eres tú lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú estás.
pues nada toma tu lugar, ni el calor que tú me das. La senda muéstrame, que llegue hasta ti. Solo eres tú lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú estás. Solo eres Señor Jesús, lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú estás. Solo eres tú, sí, Señor Jesús, lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú estás. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por su presencia, Padre. Aleluya, que nos anima, nos reconcilia, nos restaura, nos sana, nos alienta, Señor Jesús, a no desmayar, a seguir adelante, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aún de la misma muerte nos librarás. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Bendito es usted, Señor. Vamos a Gracias. hacer una oración, así que haremos despedidos este día. Gracias, poderoso. Les amamos en el Señor y espero que Gracias, Padre bendito. estas palabras sean de aliento Gracias, para cada uno de ustedes, de bendición. Santo. En todo el tiempo, hermanos, es el propósito, el bendecirles por medio de la palabra del Señor. El alentarles a no desmayar, seguir adelante. Santo. Mire que cuán densa que sea la oscuridad, hermanos, a nuestro alrededor, Santo. dice la palabra del Señor que Él ahí está con nosotros. Bendito Dios. Aunque andemos por valle de sombra de muerte, dice Salmista 23, versículo 4, no temeré mal alguno porque tú estarás Santo conmigo. eres, Señor, bendito mi Dios. Así que si usted ama al Señor, aleluya, ame a su prójimo, Gracias, Padre bendito. ame a sus semejantes Gracias, mi Señor. y así mostremos el amor de Cristo, amor. Bendito sea. Vamos a orar, hermanos, aleluya. Recuerde estas familias que tenemos en oración, póngalas acá en sus oraciones. Aleluya, las familias Ríos Mendoza, López, aleluya, Álvarez, Garibay, Avilés, todas familias que han perdido últimamente, hermanos, algún ser querido, Salgado. Hay muchas, no puedo mencionar cada uno, hermanos, aleluya, olvidaría y me pasaría mucho tiempo, pero usted ha estado y ha escuchado en las transmisiones, familias que hemos tenido en oración, que tenemos en oración por causa de, precisamente de esto, de la pérdida de nuestro querido, hermanos, aleluya, y el amor que tenemos a nuestros seres queridos, hermanos, nos constriñe, nos constrita, nos entristece al saber que se nos han ido, pero nada podemos hacer, hermanos, aleluya, simplemente orar por los que quedan de pie, amén. Dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros y así llevemos las cargas, hermanos, cumpliendo así la ley de Cristo.
Vamos a despedirnos, hermanos. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, buen Dios. Gracias, Señor, por su palabra, por su presencia, por todo lo que nos da cada día, Señor, por su amor infinito y eterno, mi Dios, que lo llevó a esa cruz por nosotros. ¿Cómo podemos pagar, Señor Jesús? Tanto amor que derramó, Señor, que sigue derramando sobre nuestras vidas. En estos días, Padre Santo, le pido, le suplico, que siga usted obrando entre nosotros, Padre, en toda la humanidad. No solamente pido por su iglesia, Señor, sino por todo ser humano. De forma especial, Padre amado, todos aquellos que están sufriendo tribulación, Señor, angustia, tristeza, por tantos motivos que aquejan, Señor, la humanidad en estos días. Siga usted mostrando su gloria y derramando su amor sobre nosotros, Padre. Le pido en esta hora, Señor, de consuelo y fortaleza a cada familia, Padre. En esta hora, al despedirnos, Padre, no de su santa presencia, sino los unos de los otros, le pido, Señor, sea con nosotros, síganos dando aliento de vida. Siga restaurando, siga sanando, Señor, siga manifestando su misericordia y que su gloria se muestre en cada uno de nosotros. Se lo pido todos. Juntos se lo pedimos, Señor, en su nombre maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de gloria, adoración, honra y alabanza, en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Recuerda, hermanos, al siguiente domingo estaremos en ayuno, si gusta acompañarnos. No somos los únicos, somos varias iglesias, hermanos, que estamos poniendo este ayuno el siguiente domingo para que la gloria del Señor se manifieste. Amén. Les amamos en el Señor, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios.